Hola, muy buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y hoy volvemos a tener con nosotros a él se define como historiador aficionado, pero para ser aficionado es muy buen historiador. Eduardo Camaño, buenas noches. Buenas noches, José, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, pues nada, estupendamente, ya sabes, yo con mis achaques de hombre mayor, pero por lo demás bien. Y a ti te veo fabuloso y estupendamente en este vídeo y bueno, además te veo alegre y contento. Eso significa que van bien las cosas. Bueno, esperemos que siga así. Bien, esperemos, seguro que siguen así. La idea es, bueno, pues el otro día cuando estuvimos hablando de la Cruz de Hierro, eh, yo te emplacé a que volvieras, tú me diste pie y me dijiste, bueno, yo tengo un libro muy interesante, que es este que está aquí en mis manos, El Barón Rojo, también editado por Almuzara, y bueno, la verdad es que mi perspectiva vuelve a ser la misma. Te dije con la Cruz de Hierro, ¿cómo es posible que de un objeto tan pequeño, porque en realidad la Cruz de Hierro no es muy grande, es una cosa para llevarla o bien colgada de la guerrera o bien colgada del cuello en su modelo de caballero, pues ¿cómo es posible que hayas hecho un libro de 700, 800 páginas? Y te vuelvo a repetir lo mismo con El Barón Rojo, 636 páginas de vellón. Pero bueno, ¿tanto de si un hombre que murió tan joven? Eso es lo bonito de los libros. Y yo aprovecho la pregunta, José, para recordar algo que yo siempre me gusta mucho decir, que hay mucha gente que no le gustan las biografías. Las biografías son un género un poco así relegado, ¿no? Conozco a mucha gente que me dice eso. A mí no me gustan biografías. Y esto tiene una sencilla explicación porque, con permiso de mis colegas biógrafos de los años 70 y 80, que tenían ese tipo de narrativa, porque así se hacía en aquella época, pero es verdad que algunas biografías, no todas por supuesto, pero muchas biografías de los años 70-80 eran aburridas. Repito, con todo el respeto que tengo con mis colegas biógrafos, que yo tampoco soy mejor ni peor que ellos, soy de otra generación simplemente, pero eran muy aburridas porque hacían mucho hincapié a fechas, a lugares, a nombres, apellidos, de quién fue hijo, de quién fue padre, dónde nació, dónde no sé qué, no sé cuánto. Y esto es verdad que la lectura, con dependencia del género, la lectura es entretenimiento, también es estudio, también es aprendizaje, pero sobre todo es entretenimiento. Y un libro no se puede hacer muy espeso, porque si no, no conseguimos terminarlo, ¿no? Hay una técnica de escritura que dice que tú tienes que intentar enganchar al lector en las 5 primeras páginas, porque si no, no arrancas, ¿no? ¿Qué pasa con las biografías de ahora? Que ahora sí que están de moda, ahora parece que la gente ya empieza a gustar y mucho, ¿no? Las biografías hoy son muy noveladas y eso es mi estilo. Yo intento escribir una biografía que sea más bien novelada, es decir, por supuesto, sin inventar nada, no se inventa, se adorna, ¿no? Es lo que me gusta decir. Todo lo que vas a encontrar en este libro no es inventado, no es mentira, está adornado, está en un formato de novela para que tú puedas tener una inmersión a toda la historia. Y contestando a tu pregunta, y perdonar este preludio, pero era importante, ¿cómo es posible escribir un libro de casi 700 páginas de un señor que se murió con 25 años, que es la edad que muchos chavales están haciendo la FP, ¿no? O terminando la FP? ¿Cómo puedes escribir un libro de estas dimensiones de una persona que vivió tan poco y fue piloto de guerra durante muy poquito tiempo? Estamos hablando de 3 años, no llegó a terminar la guerra, ¿no? La cuestión es que este libro no habla solo de su vida, sino que de lo más importante, del contexto en el cual este personaje estuvo inmerso, que es la Primera Guerra Mundial, pero un factor que es trascendental en la historia de la humanidad, que es el comienzo y la evolución de la aviación. Y creo que es ahí donde vamos a hablar más y es ahí donde vamos a tener bastante material para poder llevar esta charla a un nivel bastante interesante. Bueno, pues estoy de acuerdo contigo. Vamos a hablar de aviación, vamos a hablar de historia de la aviación y cuando ya tengamos un poco más centrado el tema, pues podemos entrar en detalles del Barón Rojo y nunca mejor dicho porque su propio apellido, von Richthofen,
el Von S o Von, que se escribe V-O-N, no confundir con el Von con B y con D final, son dos temas muy diferentes. Von ya indica que es un personaje que pertenece a la nobleza baja alemana o austriaca, que también existía esa posibilidad. Y la verdad es que este von Richthofen nos ha hecho conocer a otros von Richthofen que incluso salen en otros temas. El otro día hice una entrevista y también salió pues un tío de nuestro Manfred. Luego pues hay otro familiar suyo que estuvo altamente implicado en la Guerra Civil Española y luego en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un apellido que tú en el libro dices que ellos no estuvieron muy implicados inicialmente, no eran muy famosos, pero a partir precisamente del conocimiento de Manfred, parece ser que es una familia súper interesante, ¿no? Él De hecho, y sus amigos, pero, ¿no? de hecho, tenemos que hablar de este familiar que has mencionado, que se llama Wolfram von Richthofen, Uh -huh. porque él es un personaje muy importante en el episodio que culminó con la muerte de nuestro protagonista. Entonces, al final tenemos que hablar de él también. Muy bien, pues vamos adelante. Vamos adelante con el Barón Rojo, pero vamos adelante con esa aviación que cuando en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial, pues era poco más que un divertimento, ni siquiera se había empezado a utilizar como algo importante o como algo necesario, como pueda ser el transporte. Sería una postura, la observación, el estudio de la geografía o una serie de elementos que luego más adelante fueron muy importantes. ¿Cuántos años hacía que se volaba cuando empieza esa Primera Guerra Mundial? Tenemos que volver un poquito atrás y recordar cuál ha sido la última gran contienda europea antes de la Primera Guerra Mundial, que ha sido la Guerra Franco-Prusiana. Y que fue 1870-1871, fue una guerra muy cortita, duró un año largo. Y en esta guerra no había aviones. Fue quizás, o muy probablemente, la última guerra al estilo napoleónico, ¿no? Con uso de carga de infantería, caballería y artillería. Artillería en esta guerra ya estaba bastante desarrollada, ya habían los primeros cañones, los primeros fusiles, pero fue una guerra mayoritariamente terrestre, ¿no? Lo que vino después de esta guerra fue el surgimiento de los globos. Y ahí es donde empieza el cielo a formar parte de un escenario importante dentro de un conflicto bélico. Los globos permitían a ambos lados observar, y como bien dices tú, observar el enemigo, observar la geografía y monitorizar la evolución del avance de las tropas. Entonces, los globos aparecieron como protagonistas del cielo también en la Primera Guerra Mundial, en los comienzos, y siguieron durante bastantes años. La aviación empezó como si fuera dentro de un entorno, de un club de chavales con dinero. Chavales inquietos, muchos brillantes, casi todos franceses. Allí hubo un movimiento de gente que tenía dinero, que era gente joven, que era gente que quería buscar aventuras. Casi todos eran aficionados de los globos. Y había una carrera allí muy sana, muy científica, en búsqueda de un aparato más pesado que el aire que pudiera volar, ¿no? Entonces, estoy hablando de los años 1804, 1808. Estaban los hermanos Wright en Estados Unidos en paralelo, intentando también hacer su máquina de volar, ¿no? Aunque había una diferencia porque los hermanos Wright lo que querían era vender su idea, vender su patente, ¿no? Ellos consideraban que el ejército americano estaría muy interesado en tener un aparato más pesado que el aire para poder hacer esas labores de observación, etcétera, etcétera. Entonces lo hacían de forma muy oculta, muy escondida, nadie sabía lo que estaban haciendo, mientras que en Europa, en París, sobre todo en Francia e Inglaterra también, pues todo era muy público. Había muchas exhibiciones, había muchos intentos, estaban ahí varias familias, varios pioneros intentando hacer con que esos aparatos volaran hasta que lo consiguieron, ¿no?
Y aquí hay una gran curiosidad porque yo soy brasileño de nacimiento, no sé si lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Y el gran pionero de la aviación en Europa es un brasileño que se llama Santos Dumont. Fue Ujú. la primera Oh, persona, perdona. Santos sí, Dumont, todo el mundo está convencido que es francés. pues es brasileño. No, 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 es brasileño, nacido en Brasil y sí, vivió en Brasil y se murió en Brasil. Lo que pasa es que Santos Dumont formaba parte de este conjunto de chavales súper ricos. Su padre era un terrateniente brasileño, rey del café, era un súper productor de café y bueno, le dio dinero, bastante dinero, Ujú. para que se fuera a Francia a estudiar y cuando Santos Dumont llegó a Francia se quedó maravillado con toda esta carrera que había de intentar llegar a un aparato que volara. Empezó como haciendo globos, ¿no? De hecho, él fue la primera persona a inventarse un globo pequeñito porque los globos eran muy grandes. En aquella época, hablo del año 1901 más o menos, el concepto que había era que los globos tenían que ser muy grandes para que fueran estables. Y él, estudiando pues física, matemáticas, etcétera, consiguió conceber un globo que de hecho se llama Globo Brasil, que es un globo pequeñito, un cesto muy pequeño que solo cabe una persona y él ha demostrado que era posible volar en un globo estable pequeñito. Fue evolucionando sus globos, se diseñó más de 7 8 hasta que llegó al 14 bis, que es el primer avión de la historia. Y yo como brasileño tengo que dar de su parte porque hay una polémica muy grande entre quién ha sido el inventor del avión, los hermanos Wright o Santos Dumont, y yo me quedo de parte de Santos Dumont por brasileño que soy, pero hay que tener en cuenta que los hermanos Wright inventaron un aparato que dependía de ser lanzado por una catapulta, es decir, ellos ponían su avión, que se Ujú. llamaba el Flyer 1, en una colina y un monte que bajaba por unos raíles y a partir de la inercia sí cogía vuelo y volaba. Santos Dumont no, su avión tenía un motor y desde el punto cero de estar parado en el suelo arrancaba, cogía velocidad y cogía altitud y volaba y se sostenía en el aire como son los aviones modernos. El concepto del avión ideado por Santos Dumont es el mismo del avión moderno. Mucha potencia de arranque, coger altura y se sostener en el aire. Pero claro, los Estados Unidos son muy buenos de marketing. Después de la Primera Guerra Mundial necesitaban de héroes nacionales, de grandes nombres nacionales, vendieron la moto de los hermanos Wright y hoy pues se entiende que han sido los pioneros, que también lo han sido, es decir, lo hicieron solos. En Francia había mucho intercambio de ideas, los pioneros de Europa hablaban mucho entre ellos, entonces es verdad que uno aprovechaba la idea del otro y la mejoraba. Los hermanos Wright tienen su mérito porque lo hicieron solo, no tuvieron contacto con nadie, con lo cual yo tampoco les quito el mérito, ¿no? Ujú. Pero eso, esa introducción es importante porque a partir del invento de Santos Dumont, y también vamos a incorporar el invento de los hermanos Wright, pues al conocer la dinámica necesaria para que hacer que estos aparatos volaran, entonces la industria empezó a desarrollarse de una manera muy rápida. En pocos años había un montón de aviones, todos pequeñitos, ¿no? Volando por los cielos de Europa. Y la Primera Guerra Mundial empezó en este contexto. Lo que era el alto mando de todos los bandos, del bando alemán, del bando francés, del bando inglés, incluso del bando ruso, no apostaban en los aviones, consideraban que no eran grandes, que no podían ser jamás grandes armas, ¿no? Hasta que la realidad se impuso y tuvieron que admitir que el avión era necesario por una sencilla razón. La Primera Guerra Mundial ha sido y es todavía conocida como la guerra de las trincheras. Alemania intentó avanzar hasta Francia, se abrió otro frente en Rusia, ambos bandos estaban súper armados con ametralladoras, con fusiles, fue la guerra de las grandes armas de artillería, entonces no era posible avanzar. Se quedaron súper estancados durante 3 años. Alemania avanzaba centímetros por día, entonces se hacía necesario algún arma que pudiera romper con este atasco y ahí entraron los aviones. Ujú. Bueno, la verdad es que es muy interesante lo que has comentado. Aquí en España tenemos la suerte de tener un excelente museo del aire, que ese excelente museo del aire tiene algunas piezas únicas, como un Heinkel 111, el único que queda, y que llegó volando al museo, porque el museo está junto a la pista de
de Cuatro Vientos, del aeródromo de Cuatro Vientos, y concretamente hicieron una reforma en el hangar principal y pusieron esto que tú nos estás contando, pusieron una réplica con un avión real de cómo era el tema de los hermanos Wright. Pues en el suelo pusieron un carril y pusieron el avión y hay unos maniquís y tal, y tú puedes ver la situación. Igualmente, tienen aviones de esa época pre-guerra, pre-Primera Guerra Mundial, con un diorama, digámoslo así, pero a tamaño 1:1, es decir, no es que nos hayan puesto unas maquetitas pequeñas, no, han puesto aviones reales con maniquís con uniformes o vestimenta de época, y lo que nos ha estado explicando Eduardo Camaño, pueden verlo al natural. Estoy aquí haciendo propaganda del museo, teniendo en cuenta que a mí el museo no me paga nada. Bueno, la verdad es que durante 18 años yo estuve colaborando con ese museo en unas épocas más difíciles que ahora que ha tenido un poquito de dinero. Bueno, y volvemos a nuestro protagonista, porque Manfred von Richthofen pertenece a esos primeros grandes pilotos que aparecen en la Primera Guerra Mundial. Y sospecho que entre ese prefacio que nos has hecho de qué y cómo empieza la aviación a ser importante, también nos vas a hacer un prefacio de cómo los aviones entran en la guerra mundial. Perfecto. Bueno, como te comentaba, el escenario era Alemania-Francia súper atascados en el frente oeste, Rusia y Alemania del otro lado en el frente este tampoco avanzaban mucho, había que buscar una forma de romper con este atasco. Los globos en este sentido eran totalmente sin ningún tipo de utilidad, el globo es un elemento estático, lo subes y se queda allí parado en el cielo, ¿vale? Que sí que tienes buenas vistas, puedes hacer un boceto de las trincheras enemigas, dónde están ubicadas, si están avanzando o no. Como labores de observación son fundamentales, pero es un elemento estático. El avión podía llegar un poquito a mayores. Y el avión fue introducido en la Primera Guerra Mundial también como un elemento de observación. De momento no habían combates, los aviones no llevaban armas, sobre todo porque las ametralladoras eran muy pesadas. Esos aviones, José, hay que poner a nuestros oyentes en contexto. Los aviones de la Primera Guerra Mundial eran básicamente cometas. Eran aviones de tela y madera. No tenían estructuras metálicas. Eran totalmente de madera y de tela, con lo cual aguantaban muy poco peso. Apenas aguantaban al piloto. Vale, que tenían buenos motores adaptados de coches, volaban bien, tenían una buena autonomía, pero todavía no eran capaces de sostener grandes ametralladoras, ¿no? Entonces, los aviones servían para observaciones. Aquí se impuso una carrera aérea entre Francia, Inglaterra y Alemania. Entonces, los ingenieros de todos esos países empezaron a entrar de lleno en el estudio de sacar al frente aviones mejores, y con el tiempo sí que fue posible introducir una ametralladora en el avión. Y aquí nos llegamos al segundo escollo de los aviones en la guerra. No sé si quieres comentar algo, si Sí, sigo. sí, sí, sigue. Vale, el segundo escollo es lo siguiente. La mejor manera para que un piloto pueda pilotar y disparar es con la ametralladora puesta en la nariz del avión, es decir, yo disparo en la dirección en la que yo estoy volando. Pero había un problema muy grave porque, claro, si yo dispongo de una ametralladora en la nariz del avión, las balas van a alcanzar la hélice del avión, con lo cual yo puedo derribar a mí mismo. Entonces, en los primeros aviones que llevaban la ametralladora quedaba en la lateral del avión, ¿no? En la parte lateral, con lo cual obligaba al piloto a disparar hacia el lado y a mirar hacia frente para pilotar, y eso es bastante incómodo. ¿Cómo vas a mirar hacia adelante si tienes que disparar desde el lateral? Eso se hacía muy incómodo. Entonces, la solución inmediata que llegaron fue crear aviones más robustos que pudieran llevar un segundo tripulante. Entonces empezaron a aparecer en los cielos aviones biplazas en los cuales había un piloto que dedicaba 100% de su atención solo a pilotar, y
atrás de él, en el asiento posterior, pues había el tirador, el que disparaba. Esto funcionó bastante bien en un primer momento, pero claro, había que haber una coordinación muy buena entre ambos, porque el que pilota a lo mejor no sabía muy bien dónde estaban los enemigos y el que disparaba tampoco podía estar dando instrucciones al piloto para que pudiera ubicarle en una buena situación en la guerra. Una guerra de aviones en esta época era una guerra muy caótica, involucraba 12, 15 aviones compitiendo en un espacio de cielo muy pequeño, entonces había muchos derribos, era lo que llamamos melee, ¿no? Melee es un término francés que quiere decir más o menos como confusión, era todo muy confuso. Aviones volando como moscas entre ellos, disparando muchas veces al azar, ¿no? Entonces, dentro de esta carrera aérea, había que buscar una forma de que el piloto pudiera disparar hacia adelante. Esto era desde el principio, y esto siempre se supo, que era lo ideal. No podía haber una segunda persona detrás. Podía haberla, pero el piloto también tenía que disparar hacia adelante. Era la manera más eficaz de poder llegar correctamente a una posición de ventaja y disparar al enemigo. ¿Qué pasa? Que es que no había manera, ¿no?, de hacerlo. En Francia, un hombre que es muy conocido por el público, pero se sabe muy poco de él, es Roland Garros, el que da nombre al gran slam de tenis El de tenista, París. famoso tenista. Roland Garros fue un piloto de la Primera Guerra Mundial, un piloto considerado un as. El as es un piloto que tiene una cantidad mínima de derribos. En los primeros meses de la contienda, el as era aquel que conseguía derribar 5 aviones enemigos. Luego subieron un poquito el listón. Para ser considerado un as tenías que derribar 15, hasta que llegó un momento que era casi imposible convertirse en un as porque había que derribar montones de aviones, ¿no? Pues Roland Garros era un as francés, era un piloto de bastante prestigio en el cuerpo aéreo francés, y él ideó un sistema de blindaje en el cual él puso unas placas metálicas en las hélices que eran justamente los puntos sensibles donde los disparos podían alcanzar, y con esto él conseguía disparar hacia adelante, y si algún disparo chocara con la hélice no había problema, porque justo en esta línea de tiro el hélice estaba blindado por una capa, por una placa metálica. ¿Qué problema había en este caso? Que alguna bala podía rebotar y alcanzar al propio piloto que llegaba que pilotaba este avión. Ha sido una solución bastante así, bueno, al improviso, pero funcionó bastante bien. Con esto Roland Garros tenía un punto de ventaja porque podía pilotar hacia adelante, disparar hacia adelante, y con eso tenía pues un índice de aciertos bastante superior a los de sus contendientes, ¿no? Hasta que llegó un momento que un ingeniero holandés, que también su habilidad es muy conocido, que se llama Fokker, él por fin ha dado con la solución definitiva, que fue crear un sistema de sincronía entre la ametralladora y el hélice. Con lo cual tenemos que darle todo el mérito a este ingeniero alemán, holandés, que se llama Anthony Fokker, porque él ha conseguido dar ese sistema. Era un sistema motorizado en el cual la ametralladora solo soltaba el proyectil, solo disparaba el proyectil en el momento que había un intervalo entre las aspas del hélice, que eso es una barbaridad, porque una ametralladora pues puede disparar 600 proyectiles al minuto, y el hélice de un avión pues tiene un giro también bastante impresionante. Pues él ha conseguido sincronizar el disparo de la ametralladora con el giro de la hélice, y esto ha revolucionado completamente la aviación de guerra en este momento. Lógicamente su idea ha caído en manos de franceses e ingleses, y en poco tiempo todos los aviones de la contienda ya tenían sus sistemas, ya nadie disparaba hacia los lados, era totalmente combate directo, piloto a piloto, todos disparando de frente. Bueno, hay quería hacerte varias apreciaciones a lo que tú has contado. La primera es lo de los globos, que los globos eran presa de la artillería antiaérea. Bueno, no existía la artillería antiaérea, artillería normal que se utilizaba como antiaérea. De hecho, el primer derribo de un globo
por la artillería se produjo en la guerra hispano-norteamericana por parte de los españoles que derribaron un globo estadounidense, creo recordar, ¿no? En la batalla, no sé, creo fue en Lomas de San Juan en la que pasó eso. Y luego otra cosa que te quería hacer una apreciación y es, yo he visto en alguna ocasión, claro, los aviones en esa época no había aviones monoplano, eran biplano e incluso triplano. Y entonces una de las soluciones que dieron, pero no sé si está sincronizada o no la ametralladora, era poner la ametralladora en lo alto, en el plano más alto del avión, y entonces, bueno, pues levantaba la mano el piloto y disparaba. O había algún sistema por el cual el piloto, sin tener que levantar el brazo, podía disparar. Estas ametralladoras que se pusieron en el plano de arriba, ¿también iban sincronizadas o inicialmente iban igual que las otras? Este tipo de ametralladora poco tiempo duró por lo siguiente. Esas ametralladoras se atascaban mucho. Era muy común casi siempre. Cuando volabas, se atascaba. Y para desatascarla muchas veces había que darles golpes a machete con los puños. Y teniendo la ametralladora en un plano superior, pues se atascaba y no había forma de alcanzarla. Entonces, poco duró. Las ametralladoras, su lugar era El morro. en morro, pegado al piloto, porque allí él tenía condiciones de acceso total al arma, ¿no? Pero es verdad que se atascaba mucho. Entonces, si tú buscas ilustraciones o incluso fotos de aviones de la época, verás que es muy raro que te encuentres con alguno en el que la ametralladora está dispuesta en el ala superior. Los hay, por supuesto, pero poco tiempo duraron porque se atascaba mucho. El atasque era algo muy recurrente, no había forma de mejorar eso porque, claro, la ametralladora estaba en una situación, la ametralladora necesita de una base estable, ¿sabes? Tiene que estar pegada al suelo y la usas, pero allí vibraba muchísimo, ¿no? Estaba sometida a inestabilidad de un vuelo, ¿no? De altibajos y de muchas vibraciones. Entonces se atascaba, era muy común que se atascara, con lo cual casi siempre estaban allí dispuestos en el morro del avión. Sí. Bueno, nos hemos olvidado de Richthofen. Cuando entra Richthofen a volar, ¿en qué situación? Todavía las ametralladoras estaban sin sincronizar, ya sincronizadas, seguían, supongo, porque las alas enteladas, es decir, el cuerpo del avión, lo que se hace es que se ponen capas de tela, pegamento, más tela, más pegamento y finalmente algún tipo de pintura que les da más consistencia. Todo eso evoluciona pues también al mismo tiempo que la ametralladora. ¿Y en qué punto entra nuestro protagonista a formar parte de este circo? Y luego hablaremos de circos. Ahora entiendes por qué el libro es tan voluminoso, ¿no? Sí, Porque sí, hay sí, mucho sí. que contar que no es solo el Barón Rojo. Bueno, Manfred von Richthofen perteneció a una familia de terratenientes prusianos, nació en Silesia, que hoy está en Polonia, ¿no? En aquella época Prusia aún existía, era uno de los reinos del Imperio Alemán. Y bueno, Manfred von Richthofen creció en un ambiente militar, ¿no? Su padre también. Comentaba José Antonio que Manfred von Richthofen nació en el seno de una familia terrateniente prusiana en la ciudad de Silesia, Breslavia, donde hoy es Polonia. En aquella época Alemania era un imperio, era el imperio alemán, un imperio pequeñito, pero era considerado imperio, tenía 4 reinos, uno de ellos era Prusia, y Richthofen nació en Prusia, ¿no? Y entonces, una de las cosas muy interesantes que tenemos que hablar de Manfred von Richthofen es que desde pequeño era muy aficionado a la caza, como muchos niños de su época, es decir, que salían a intentar cazar pequeños animales, ¿no? Conejos, pues a veces tenía la suerte de algún ciervo, pero estaba muy entrañado en su ámbito familiar el tema de la caza y eso luego se traslada a, a la guerra, ¿no? Que hablaremos de ello. Cuando estalló la guerra, la Primera Guerra Mundial, Manfred von Richthofen era soldado de caballería, no era piloto, era de caballería. ¿Vale? De hecho, es muy importante tener en cuenta que su rango es de capitán es Rittmeister, ¿no? Rittmeister es capitán en alemán, pero Rittmeister es capitán de caballería.
porque no había en aquella época rangos de la aviación, porque la aviación todavía no era un arma. Luego, en este mismo conflicto, se crearon los capitanes de aviación, que se llamaban Hauptmann. Sí. Los Eso te iba a capitanes de decir, aviación. que no me sonaba ese cargo militar, lo de Hauptmann sí, porque además la Segunda Guerra Mundial hizo muy popular el rango. El Hauptmann, claro. Ya había en la Primera Guerra Mundial, ya habían los Hauptmanns alemanes, pero los Hauptmanns eran capitanes que ya entraron en la guerra en condiciones de pilotos, es decir, que ya entraron dentro del cuerpo aéreo alemán. Richthofen, como entró en el arma de caballería, pues según fue ascendiendo de rango, sus rangos eran de caballería. Entonces, aunque era un capitán del aire, era un piloto exclusivo del aire, su rango era de caballería, que es algo muy curioso. Entonces, él empezó en caballería y ¿qué pasa? Se aburría porque la guerra estaba estancada. Recordemos que era una guerra de trincheras. Si la infantería estaba estancada, ¿qué vamos a decir de la caballería? Porque la caballería necesita terreno, necesita Sí, para movilidad. moverse. Las cargas de caballería son totalmente de fuerza, ¿no? De movilidad hacia adelante. Y en una guerra de trincheras la caballería se anula completamente, ¿no? Entonces, Richthofen lo único que hacía en el frente era chico de recados. Y esto pues se le aburrió muchísimo. Él, como era una persona muy joven que tenía muchas ganas de batalla, etcétera, pues miró hacia arriba, miró hacia el cielo y empezó a ver esas máquinas maravillosas volando. Imagínate que a un chaval de 20 años de edad le das un avión, que es un aparato que muy poca gente pudo subirse encima en aquella época, con una ametralladora, con libertad de hacer lo que quisiera en el cielo, es lo mismo que dar una Ferrari hoy a un chico de 18 años, ¿sabes? Sí. ¿Qué chaval no quiere un aparato de estos? Entonces, Manfred von Richthofen pidió transferencia al cuerpo aéreo alemán, lo metieron en una escuela para que pudiera aprender a pilotar, tuvo bastantes meses allí metido estudiando, hizo un montón de horas de entrenamiento hasta que lo incorporaron a un escuadrón que eran las Jasta, ¿no? Y allí empezó en la Jasta 11, donde ya empezó a destacar. Bueno, y él en un principio, pues claro, sería el novato de su unidad y posiblemente pues tampoco le dejaban ir por donde quisiera, ¿no? Un poquito para la época en la que él empieza, ya hay unos mandos, ya hay una estrategia, hay unas tácticas y él pues tendría que sujetarse a eso. Lo que pasa es que, claro, su capacidad individual, porque en definitiva era lo importante de él, lo llevaría hacia adelante y hacia arriba, y nunca mejor dicho lo de hacia arriba. ¿En qué frentes estuvo? Porque yo creo que estuvo básicamente en el frente occidental y nunca en el oriental, ¿no? Él llegó a volar en el frente ruso en los primeros meses, pero el 95% del tiempo estuvo en el frente occidental sobrevolando Francia, casi siempre. Cuando él se incorporó al terreno de la aviación combativa, ¿no? En la guerra aérea, como bien has dicho, ya estaba todo ya muy fundamentado, ya estaba todo muy pensado, ¿no? Había una figura fundamental en Alemania, en la guerra aérea, que era también un Hauptmann, también era un capitán, que es Oswald Bölki. Oswald Bölki fue el gran mentor de Richthofen porque este hombre creó un manual de combate aéreo que se conoce como Dicta Bölki, en la cual desarrolla unas cuantas reglas básicas de combate, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, algunas. Por ejemplo, utilizar la luz del sol para ocultarse del enemigo. Si tú te posicionas en el cielo de una manera que el sol pueda alumbrar al enemigo y ocultarte de su vista, pues es una táctica muy interesante porque te proporciona un ataque sorpresa. También usar las nubes como elemento de ocultación de las aeronaves. Esto era algo bastante interesante. Luego, otra norma básica de Volke es una vez que cruzas las líneas enemigas, que estás sobrevolando elementos enemigos, prestar muchísima atención en los elementos en tierra
árboles, montañas, pueblos, para que tú puedas luego, en el caso de que te encuentres en un apuro, tener una vía de regreso, una vía de escape, ¿no? Y para eso tienes que orientarte, porque es muy fácil perderse en el cielo. Si tú no buscas referencias terrestres, te pierdes. Entonces, una de las cosas que hoy para nosotros parece muy, muy básica, pero recordemos que nadie había volado antes. Entonces, era muy necesario inculcar este tipo de normas a los pilotos novatos porque muy poca gente tenía esa experiencia, ¿no? Luego, intentar no dejarse atrapar por trucos del enemigo. El enemigo hacía muchos trucos, ¿no? Hacía que el avión se caía, y, hacía con que el avión estuviera perdiendo altitud y no era verdad, eran todo un engaño, había este tipo de trampas, ¿no? Entonces, la dictable que ha sido fundamental para que los pilotos pudieran tener pues un índice de sobrevivencia bastante importante en el cielo. Y luego estaban las formaciones. Los aviones subían, la escuadra completa, cada uno tenía su posición, normalmente era en formato de un triángulo, ¿no? Estaba el líder en la punta y luego los de atrás cubriendo a su colega que está enfrente, y entonces iban en formación. Por supuesto que cuando empezaba la melee, cuando empezaba la confusión, esas formaciones totalmente se perdían, pero era muy importante. Entonces, Volke ha sido una figura muy importante en los primeros meses de formación de Richthofen. Lo cierto es que llevas muchísima razón en muchas cosas de las que estás diciendo. Tú sabes, yo soy oficial del Ejército del Aire Español, retirado, y a mí me han comentado, incluso en la Segunda Guerra Mundial había gravísimos problemas de orientación, porque una brújula que puede funcionar perfectamente a nivel del suelo, la pones dentro de un avión, en este caso los aviones de la Segunda Guerra Mundial eran metálicos y incidía mucho más que en estos aviones que eran de tela y madera básicamente, pero que ya llevaban elementos metálicos, y la brújula empieza a funcionar como le dé la gana, es decir, te puedes señalar el norte y en realidad te está señalando el este, el volar en zonas desconocidas, porque si estás en un sitio conocido, vale, es como cuando estás en el suelo, si hay carteles que te señalan las carreteras, carretera que va para allá, para acá, con un cartel, con los kilómetros, pues es fácil. Pero cuando estás ahí arriba, yo he volado mucho, sobre todo en helicópteros, es más difícil orientarse precisamente porque está muy cerca del suelo, tienes que tomar muchísimas referencias y a veces las referencias te equivocas. Yo acompañaba, cuando estaba en el batallón de helicópteros de ataque, a los novatos, e iba sentado detrás con un plano y tal para tratar de ayudarles, y bueno, han cometido errores tan graves como estar en la provincia de Ciudad Real pegando con Extremadura y decir que estábamos pegando con Albacete, que hay más de 100 kilómetros de distancia, con un oficial que lleva volando tiempo y que simplemente lo que pasa es que ha cambiado de pilotar un H, el Huey Cobra, a lo mejor, o algún tipo de helicóptero de transporte pequeño y tal, y pasan a un Volkov, que era lo que se llevaba en esa época, que es un helicóptero de combate, ¿no? Y bueno, pilotos jóvenes, pero con una cierta experiencia, equivocarse en 100 kilómetros, aunque en esa época que no había ningún tipo de ayuda a la navegación, los errores serían brutales, y a lo mejor incluso a Richthofen le pasó en algún momento, ¿no? Sí, efectivamente. Era muy, muy importante todo lo que se refiere a localizarse porque, como tú has dicho muy bien anteriormente, no había la artillería antiaérea, pero la gente disparaba hacia arriba igual. Es decir, los fusileros enderezaban sus fusiles hacia arriba y disparaban al azar porque normalmente conseguían a veces derribar un avión desde el suelo, aunque era algo muy, muy difícil porque el avión de aquella época era del tamaño de un coche. ¿Cómo aciertas un coche que está a 5.000 metros de altura? Imposible, pero a veces ocurría, ¿no? Disparaba mucho desde el suelo. Bueno, volviendo a Richthofen, entonces, Richthofen empezó a pilotar y ya en un primer momento ya demostraba que era un piloto muy bueno. Se orientaba muy bien, tenía dones de liderazgo, era muy temerario, que es una calidad que tienes que tener
en una situación como esta y empezó ya a derribar sus primeros contrincantes. Hay dos cosas muy interesantes en ese sentido de Richthofen, que es lo siguiente. Richthofen no buscaba matar al piloto, él buscaba derribar el avión. Entonces casi todos sus disparos eran direccionados al motor del avión o en alguna parte sensible del avión. Claro está que en muchos casos, pues un avión cuando cae en picado, el piloto se mataba, ¿no? Porque el impacto era brutal, pero a veces había momentos en el cual Richthofen conseguía anular el nivel combativo del avión enemigo, de modo que el avión tenía que salirse del combate y planaba y llegaba al suelo con el piloto sano y salvo, que eso también contaba como un derribo, ¿no? Aunque el avión bajara de forma controlada, se contaba con un derribo porque has conseguido con ello sacar a este piloto del combate. Otra característica interesante, que Richthofen, como yo te había dicho anteriormente, tenía toda esa cultura de caza, era un cazador cuando era joven, adolescente. Él cuando derribaba el avión, lo primero que hacía, una vez terminada la contienda aérea, el combate aéreo, él bajaba, buscaba dónde estaba este avión derribado y se llevaba un recuerdo de este avión. Entonces Richthofen tenía en su casa en Silesia un salón donde tenía un montón de piezas, partes de los aviones que derribaba. Era como si fuera un trofeo. Igual que los cazadores ponen las cabezas de sus presas colgadas en la pared, Richthofen hacía lo mismo con los aviones que derribaba. Y hay fotos, si buscamos en internet el salón de trofeos de Richthofen, hay fotos en las cuales podemos ver un salón con un montón de partes de aviones de sus enemigos. Bueno, hay una cosa también muy interesante de Richthofen, y es que quizá sus experiencias personales fueron transmitidas a ingenieros y a técnicos para mejorar los aviones, y de hecho la aparición de ese avión con 3 planos y que se convirtió en el símbolo de Richthofen, es decir, tú veías un avión de 3 planos volando y automáticamente pensabas, puede que sea Richthofen, aunque no fuera él, ¿no? Quizá él tuvo algo que ver en esa evolución de la aviación, más como hombre experimentado que como ingeniero. Totalmente. En este caso yo puedo comparar a los pilotos con los pilotos de Fórmula 1. El piloto de Fórmula 1 aporta muchas ideas a los ingenieros porque por mucha ingeniería que sepas, por muy profesional que seas, el que pilota es el que siente la máquina, ¿no? Un buen piloto, sea de Fórmula 1 de aviación, y tú has sido piloto y lo sabes, el avión para ti, yo estoy casi seguro que no estoy equivocado, el avión para ti es una extensión de tu cuerpo, básicamente. Entonces, tu cuerpo y tu cabeza, ¿no? Tu mente y tu cuerpo tienen que estar acoplados al avión como si fuera un único cuerpo, ¿no? Y eso un ingeniero no puede sentir, porque está detrás de un ordenador haciendo cálculos y planos, ¿no? Es el piloto el que siente la fiera, ¿no? La máquina. Y en ese sentido es verdad que Richthofen aportó mucho porque pues, decía, mira, ese avión no me gusta cómo baja o cómo sube, ¿no? Los triplanos tenían una ventaja muy importante porque eran muy estables sin las inmersiones. La inmersión es una maniobra muy importante, no solo de ataque, como también de escape, que en esta época era una maniobra muy peligrosa porque en muchos casos las alas se rompían. Una inmersión en picado era capaz de romper las alas de los aviones, considerando que eran hechas de madera, su estructura, ¿no? Entonces el triplano tenía esta característica que aportaba al aparato una inmersión muy contundente, muy profunda, en la cual mantenía el avión totalmente intacto, ¿no? Una curiosidad del triplano, que en el caso de Richthofen era el Fokker DR1, que era su triplano. Richthofen pilotó muy poco tiempo en este triplano, porque los triplanos aparecieron ya en el último año de la guerra. Richthofen voló casi el 90% del tiempo en biplanos. El más famoso entre los que ha pilotado fue el Albatros D2, era un biplano,
y sus victorias, que son 80, luego vamos a hablar de ello, casi todas han sido obtenidas en biplanos, ¿vale? Richthofen no derribó tanta gente de los triplanos porque, como te había comentado, es un avión que entró ya en la etapa final de la guerra. Pero es verdad que es el avión en el que más se asocia con su figura porque es el avión que lo pintó de rojo, es el avión que estaba cuando finalmente fue derribado. Entonces, es un avión muy emblemático, es el avión que se le hace referencia a su persona, pero si tenemos que elegir el Albatros D2, que también tuvo una etapa que estaba pintado de rojo, ha sido su avión favorito, el que más tiempo voló y el que más enemigos ha derribado. Bueno, Eduardo, tenemos un problema como siempre, que es que se nos va el tiempo. Vamos a hablar Muy bien. un poquito más deprisa. Tocamos varios temas, los derribos, por ejemplo, sería un tema interesante, 5 minutillos, nos vendría muy bien para conocer el tema de los derribos y sobre todo la caballerosidad de la que hacía gala Richthofen. Muy bien, bueno, esta caballerosidad que has dicho existió, pero existió solo en la primera etapa de la guerra, porque cuando los primeros aviones empezaron a subir, recordemos que todavía no llevaban ametralladoras, eran aviones de observación, eventualmente te encontrabas con enemigo y no le disparabas, porque tu labor no era de derribar ningún avión, sino solo de observar al enemigo. Entonces, era muy común, hablo de los primeros meses de la guerra, todavía en 1914, los aviones enemigos se cruzaban el cielo y no se derribaban. De hecho, los pilotos se saludaban. Esto cambió totalmente ya a partir de 1916. Entonces la cosa se volvió ya muy salvaje, las ametralladoras reinaban en el cielo y había un montón de derribos. Y hablando de derribos, hay que tener en cuenta que la carrera de un piloto de Primera Guerra Mundial era muy corta. Había pilotos que caían muertos en su primer vuelo. Muchos duraban poco tiempo. El promedio de vida de un piloto de la Primera Guerra Mundial era de semanas, 2, 3, 4 semanas. ¿Vale? Algo que hoy es imposible, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial también, el promedio era más largo. Entonces, ¿qué pasa? Que los pilotos derribaban muy poquito, porque se morían antes. El promedio era 4, 5, con suerte derribabas a 8 enemigos, ¿vale? El promedio era 8, 10, como mucho. Y Richthofen llegó a derribar 80 enemigos oficiales, porque hay historiadores, yo me incluyo en este grupo, aunque yo soy aficionado, no historiador de profesión, que contabiliza más de 100 derribos, pero oficiales 80 porque en Alemania solo se contabilizaban derribos con testigos documentados. Tenía que haber un testigo, tenía que estar el avión físicamente allí para que pudiera ser contabilizado como un derribo. Pero hubo muchos derribos de Richthofen que no habían testigos, el avión se perdió pues en el terreno de combate y no se contaba. Y por eso el balón rojo es tan conocido, porque es el único que ha llegado a 80 derribos. Nadie llegó a este número. Bueno, sospecho que ante una situación como esa, Richthofen se convirtió en un referente no solo en la Fuerza Aérea Alemana, sino en todas las fuerzas aéreas de la Primera Guerra Mundial. Sí, completamente. Y como tenemos poquito tiempo, ya puedo llegar a la etapa final de su vida. Richthofen estaba combatiendo en Francia, en una zona cerca del Somme. Se implicó en un combate, estaba ahí su primo, Wolfram Braun Richthofen, que hablamos al principio, era su primer vuelo. Entonces Manfred, que ya era el balón rojo con 80 victorias, le dijo al primo: tú quédate en una zona aislada del combate, no te impliques, porque aquí somos todos muy veteranos y puede ser problemas. ¿Qué pasa? Que un piloto canadiense vio este avión alemán aislado, solo observando, constató que era una buena presa, fue por él, Richthofen se dio cuenta, aquí hubo una persecución, su primo intentando escapar de las fauces del canadiense, Richthofen intentando salvar a su primo, y en esta confusión se metieron en terreno enemigo en Francia. Richthofen no cumplió con uno de las doctrinas de su mentor, que es: ojo cuando tú sobrevuelas terreno enemigo, ojo con las referencias. Richthofen se perdió en el terreno. Su primo logró escapar, pero él ya se metió en terreno ya profundo del campo enemigo. Había un montón de artillería debajo, le dispararon y un único disparo le alcanzó y él cayó mortalmente en el cielo.
tuvo tiempo de controlar su avión no ha sido derribado, hubo un aterrizaje controlado y cuando las tropas francesas llegaron al avión él ya estaba muerto. Ujú. Bueno, la verdad es que es una situación complicada porque, bueno, él murió defendiendo a un familiar suyo y ese familiar suyo, curiosamente, luego se convirtió en un héroe de guerra. No sé hasta qué punto en la Primera Guerra Mundial, pero en la Segunda Guerra Mundial fue un eslabón importantísimo para la Luftwaffe y además es un hombre que hizo sus primeras armas en la Guerra Civil Española, en la cual demostró más que la capacidad de piloto, porque ya, bueno, pues habían pasado los suficientes años como para, más que ser piloto, ser jefe de algo, y él demostró que como jefe era prácticamente uno de los mejores que estaban. Y además tuvo, digamos, a su alrededor a los mejores pilotos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En esa Guerra Civil Española. Sí, efectivamente, efectivamente. Él no tuvo un papel muy importante en la Primera Guerra Mundial porque cuando empezó su carrera como piloto, la contienda ya estaba al final, entonces pilotó muy poco tiempo, pero tuvo la oportunidad de mejorar en el periodo entre guerras y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 39, pues ya era un piloto ya con muchas horas de vuelo y mucha formación. Ujú. Oye, la verdad, me ha gustado mucho tu libro porque primero, todas estas explicaciones que das, luego, bueno, pues hablas de cosas muy interesantes como son, bueno, vas siguiendo todo lo que es la Primera Guerra Mundial, vas viendo cómo nace el mito de ese varón rojo, cómo se le gratifica, digámoslo así, con condecoraciones, porque, bueno, pues a él se le dieron varias condecoraciones y no solo condecoraciones, sino también reconocimiento, que es muy importante. Sí, es verdad. Él ha conseguido la condecoración más importante del Imperio Alemán de la época, que era la Pugle Mérite, que es una condecoración que solo un grupo muy selecto de militares podía acceder a ella. Entonces es verdad que ha recibido más de 80 condecoraciones, no solo de Alemania, también de países aliados, de Turquía, de Austria, etcétera. Y también, volviendo un poquito hacia atrás, cuando se murió, el cuerpo canadiense le dio un entierro digno. Él tuvo un funeral con honores. Y eso en una guerra es muy, muy raro. Le enterraron en un campo santo y de un pueblo llamado Bertangles, que existe, estuve yo allí. Él ya no está allí, está enterrado con su familia en un panteón en Alemania, pero él ha sido enterrado en este pueblo y con honores. Y hay fotografías de este funeral. Al día siguiente, un avión francés sobrevoló el campo alemán, tiró un mensaje en una botella en la cual confirmaba que el piloto estaba muerto y que había sido enterrado con honores. Uh-huh. Bueno, cosas importantes en tu libro, porque como tú mismo has dicho, tu libro, no, aunque se llama El Barón Rojo y está dedicado indiscutiblemente a la biografía de Manfred von Richthofen, lo cierto es que es un libro que nos adentra en lo que es las fuerzas aéreas alemanas y lo que es la guerra en el aire. Yo personalmente, cuando lo vi, dije, caramba, muchas páginas. Pero luego comprendí que no sobraba ninguna. Al revés, quizá falte alguna. Pero lo cierto es que hay cosas interesantísimas en él, tan interesantísimas como los perfiles de los aviones de la época, tanto los propios alemanes como los de otras nacionalidades. Y bueno, la verdad, Eduardo, nos hemos quedado un poquito sin tiempo. Me gustaría que una pregunta que últimamente le hago a todos los autores a los cuales entrevisto. Si tú te enfrentas a la vitrina externa de una tienda de libros, de una librería, en la cual hay muchos libros puestos. Antes había librerías, bueno, y sigue habiendo, en Madrid hay un par de ellas, librerías específicas de historia militar, y ves, este libro que tengo yo en mis manos, el del Barón Rojo, escrito por Eduardo Caamaño, ¿por qué razón, Eduardo, crees que el que vea
el libro en el escaparate de la librería debe comprarlo? Bueno, simplemente la cuestión es muy fácil, porque no hay otro. Afortunadamente, eh, y lo digo no porque los haya mejores o peores. Un autor, un historiador, que yo no lo soy, puede escribir un libro mejor que este, seguro, pero no hay otro. Y esto es la estrategia que yo tengo con mi editora Almuzara, de intentar sacar al mercado biografías de grandes nombres de la historia que no cuentan con una biografía en castellano. Yo soy muy aficionado en los combates del siglo XX, sobre todo Primera y Segunda Guerra Mundial. Soy muy aficionado. Tengo un montón de libros de un montón de temáticas de esos conflictos, y a mí me extrañó muchísimo a lo del año 2005, 2007, cuando empecé a interesarme por la historia de Manfred von Richthofen. A mí me causó mucho espanto saber que no había ningún libro, ninguna biografía dedicada a este piloto. Existe material del Barón Rojo en apéndices, en algunas sesiones de otros libros dedicados a la aviación aérea, pero no hay un libro dedicado. Y este fue el reto que yo me propuse junto con la editorial Almuzara, y nosotros sacamos este libro. Ha sido una labor de 5 años, ¿vale? Hemos conseguido que este libro saliera en 2014, coincidiendo con el centenario de la Primera Guerra Mundial, y pasados pues 7 años, todavía no hay otra biografía en castellano del Barón Rojo. Entonces, esta es la razón por la que el lector debería comprarlo, porque no va a encontrar otro libro dedicado al Barón Rojo. Bueno, yo voy a añadir que porque el libro es francamente bueno. Yo recibo multitud de libros para mis programas. No puedo leerlos todos, es inviable. O sea, no hay horas en el día para ello. Pero sí tengo una serie de puntos que considero importantes, es decir, tengo una estrategia para saber si el libro es bueno o no, y en este caso, en contra de mi opinión de que los libros grandes no son de mi agrado, sin embargo, el resto de los puntos, son una docena de puntos, los cumple y sobradamente. Y bueno, el que sea grande también es importante, porque yo he llegado a la conclusión de que tú quizá le hubieses puesto todavía más páginas y no sobrarían. Es decir, lo que tú cuentas es importante, lo que tú has puesto en el libro es imprescindible, y entiendo perfectamente que este es un libro que yo sí compraría. Yo sí compraría, y creo que todo aquel aficionado a las guerras mundiales, y concretamente a la primera, y sobre todo si está interesado en el arma aérea, pues yo les emplazo a que lo compren, y también les emplazo a que se dejen caer por el Museo del Aire de Madrid, que está en la carretera de Extremadura, en el kilómetro 12, en el cual yo he puesto mis granitos de arena, y creo que Eduardo Camaño está de acuerdo conmigo en que es un museo interesante para visitar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Los museos todos tienen que ser visitados, conocidos, alabados. En Europa hay muy pocos museos aéreos. Este de Madrid realmente es un referente. Y yo te agradezco las palabras, porque sé que eres un lector crítico, que tienes ahí mucha historia por detrás, conoces un montón de libros, has sido piloto también, conoces el sector, y yo te agradezco muchísimo las palabras. Para un escritor lo peor que hay es cortar contenido. Nos duele sacar páginas. Cuando mi editor me dice, mira, tienes que sacar esto, es como sacarme un brazo. Entonces intentamos conservar el máximo contenido posible. Por supuesto que hay grasa que se le puede quitar. La grasa no es buena ni en el aspecto de la alimentación ni en el aspecto de la literatura, pero nos duele sacar contenido. Y bueno, mi editorial siempre ha respetado el contenido que he puesto, entiende que es el necesario y suficiente, y por eso que a veces salen libros bastante gordos. Quería hacerte una matización, aunque si bien yo sé pilotar y he pilotado, yo en el ejército no era piloto, era Vale, tripulante. perdona. Era tripulante, Vale. no, pero sí he pilotado. De Pero tenéis hecho, muchas horas de vuelo, pero tenéis muchas horas de tengo vuelo. muchísimas. Por eso, Concretamente, claro. de mi especialidad, y ya no me puede superar nadie porque no vuelan, soy el que más horas de helicóptero Volkov tiene como tripulante. Lo cierto es que, o sea, yo hago hacía una función específica
dentro del Hércules, que es otro de el Hércules, el avión de transporte en el cual yo he trabajado, y de helicópteros yo creo que he trabajado en todos los helicópteros que ha habido entre 1980 y 2012, 2014. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Te voy a contar una cosa, pero no se lo digas a nadie. Yo Vale. empecé a picarme y al final me acabé pilotando civilmente por una sencilla razón, porque vas en el avión, tú vas en el Hércules, te tiras horas y horas, porque es un avión que va muy despacito y a distancias muy lejanas, ¿no? Y tarde o temprano, pues los compañeros pilotos te dicen, "Va, siéntate ahí y te voy a enseñar cómo se lleva esto y tal", y al final, pues ya te sientas y llevas un Hércules. Pero esto no se lo digas a nadie porque, bueno, ya no me pueden hacer un consejo de guerra, de modo que da igual, se lo puedes decir. No, Muy pero bien. que sí, es Perfecto. cierto. Al final el avión o el helicóptero, yo tengo muchísimas horas yo creo que soy de los que más horas de helicóptero han hecho nunca en España, me refiero, en helicópteros militares, y lo cierto es que mis compañeros pilotos me enseñaron cosas muy interesantes, y te puedo decir una cosa, lo difícil de volar no es volar, es despegar y aterrizar. El resto no tiene, el resto es una chorrada. O sea, así de Me claro. imagino. Lo difícil, Claro. lo difícil es salir del suelo sin darte un golpe, y mucho más difícil es llegar al suelo no hartándote de tierra. Y ya hemos hablado de mí. Eduardo, ánimo y sigue por este camino, que creo que eres un gran escritor bueno, vamos a ver más cosas tuyas y a corto plazo, entiendo. Seguramente, seguramente que sí. Bueno, avísame para que te hagamos una bonita entrevista. Eduardo, Muchísimas gracias, José. muchísimas gracias por haber venido a vernos y gracias por tu colaboración. Gracias. Gracias a ti por proporcionar el espacio y la oportunidad de poder hablar de estas obras.